México ya cambió. ¿Qué no se han dado cuenta? ¿No ven que no ven? Así arrancó la semana Claudia Sheinbaum con un argumento brutal previo al supermartes, pero no el supermartes de Donald Trump, no, al supermartes de la decisión de la Suprema Corte en torno a la reforma o a lo que plantea como posibles cambios a la reforma del Poder Judicial el ministro González Alcántara. El ministro Juan Luis González Alcántara pone en duda la posibilidad de decidir del pueblo. Es que es increíble. Es que no se han dado cuenta que México ya cambió. Durante toda mi campaña hablé de que estamos por construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Pero por alguna razón, quizá porque afecta a sus intereses, hay un grupo que dice, no, es que esto no es democracia. O sea, ¿cómo? Básicamente un ellos y nosotros, o nosotros contra ellos, donde la polarización de los argumentos queda clarísima en esta argumentación de Claudia Sheinbaum, tratando de contrastar el pasado, Ernesto Zedillo, iba a decir y sus voceros, no, los 8 ministros y su vocero Ernesto Zedillo contra nosotros, que serían Claudia Sheinbaum y el pueblo que la votó. Y básicamente dice, son 2 conceptos distintos de nación, el dedazo o la democracia, el gobierno de las élites o el gobierno de las mayorías. Y así es como fue esgrimiendo estos argumentos, diciendo en una suerte de López Obrador, pero yo creo que hay veces que hasta un poco más claro en la forma de expresarlo. Claudia Sheinbaum dice, son hipócritas, es decir, los que defienden la democracia quieren una democracia, pero de los muy pocos. Véanlo es decir, al revés. ¿Qué ocurriría si en contra de la decisión del constituyente? O sea, critican el poder unipersonal, ¿no? Estos personajes. Sí los han leído, ¿no? Se dicen en contra del poder unipersonal que ejerció el presidente López Obrador y que ahora quiere ejercer la presidenta. Pero piden que la presidenta negocie algo que ya decidió el constituyente. Entonces, ¿cómo? Porque no se entiende. El pueblo de México tomó una decisión. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo dijo Lincoln. Ya lo dijo algunos que estaban en contra nuestra, Diego Valadez. Ya es constitución, ahora vamos a trabajar para que entre todos y todas la elección de jueces, de las y los jueces, ministros y magistrados salga bien. ¿No es democracia eso? ¿Pero el dedazo sí es democracia? O sea, el dedazo garantiza la autonomía del Poder Judicial, pero la elección del pueblo al Poder Judicial no garantiza la independencia. No sé si se fijan la contradicción de sus argumentos. Son argumentos que no tienen sustento. México se está transformando para bien. Claro, en la época de los 90, cuando gobernaba Zedillo, pues había un fobaproa y el pueblo no estaba tan consciente y organizado como ahora. No miran acá. Así comenzó la crítica directa a Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México y que reside en los Estados Unidos.
Justamente porque lo que la presidenta Sheinbaum quería exhibir es que ni siquiera le quieren hablar al mexicano de a pie, al mexicano que no habla inglés, o al mexicano quizás migrante que está allá y que todavía envía remesas a los mexicanos, sino que es el Washington Post, que es evidentemente el periódico más importante de política de los Estados Unidos, también el periódico que, por cierto, no quiso apostar en contra de Trump, le dio el cuchicuín, y de alguna manera, pues sí, es un periódico de los informados, de los leídos. Y en esos argumentos hay que leer con cuidado todo lo que escribió Ernesto Zedillo, porque la presidenta Sheinbaum, al muy estilo López Obrador, insisto, con la pantalla, con el proyector, mostrándolo así y teniendo una pregunta que de casualidad fija el dilema, y digo de casualidad porque fíjense ustedes, ahí sí, ay, que me perdonen sobre todo los youtuberos porque se enojan mucho de pronto, pero bueno, la primera fila venía conformada por medios que uno podría decir son más pro la 4T, y entonces llegan estas preguntas que tienen que ser planteadas, pero llegan desde un enfoque argumentativo pues mucho más cercano a la forma de pensar de Morena y sus aliados. ¿Dónde publica su artículo? Para empezar, ¿lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿Lo publicó en sus redes sociales exclusivamente? Lo publica en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post. ¿No les parece que algo no está bien? O sea, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo de México? ¿Desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en el Universal, en Milenio, en el Excelsior, en ¿quién me falta? Proceso, el Heraldo, cualquiera. Y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque son periódicos que, aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. Así como llamó a Claudio X González Jr. tóxico, al expresidente Zedillo, me lo convierte en el vocero de las élites, en el presidente extranjerizante, sí, el expresidente del Fobaproa. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos. Bueno, él privatizó los ferrocarriles a extranjeros. Es ampliamente aceptado que la elección de jueces por voto popular socava la imparcialidad, independencia e integridad judiciales, pilares de un sistema jurídico justo y equitativo. Estoy hablando como hablaban los presidentes de entonces. Incluso en Estados Unidos. Para cada punto de Zedillo vino una respuesta, además con contraejemplos que de alguna manera hacen lucir incongruente, por no decir se le cae la lengua, se la mordió y la cola le queda demasiado larga, al pobre presidente Ernesto Zedillo, que parece haber resurgido de las cenizas, pues para convertir en trizas lo que quedaba de su capital, pues, político. Yo soy de las que creo que no fue un mal gobernante, no me linchen, seamos demócratas, permitamos que cada quien piense, pero ojo, la dimensión de los errores que cometió llegan a ser tan grandes que uno puede dejar de lado todas las cosas favorables, como las cifras económicas de Zedillo, como el hecho de no querer robarle la elección al PRI, que era lo que cualquier priista hubiese hecho. Es decir, le aplaudimos por cumplir la ley,
básicamente a Zedillo, pero lo prometo, en tiempos del PRI, pues sí era de aplaudirse. Pero Sheinbaum, astuta, le responde directo como en su momento le respondió al Junior Tóxico, nada más que aquí le dijo a Zedillo, el presidente, pues ¿cómo le podremos decir? El presidente desmemoriado Zedillo, que en su artículo afirma que él reformó al sistema judicial y lo logró hacer independiente. Elegir a los ministros por dedazo, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo. Que se vayan los actuales ministros y la presidenta nombra a los nuevos. No estamos en eso. No estamos en el viejo dedazo, eso ya es parte del pasado. Ahora la democracia no es de las élites, es del pueblo, que es la esencia de la democracia. No es que van a llegar jueces, ministros, magistrados, que va a haber una crisis del Poder Judicial porque no tienen experiencia, no saben. Bueno, se pide 8 de promedio en la carrera, 9 de promedio en la materia. Para magistrados, magistradas, ministras, ministros se pide experiencia. Hay una comisión que de manera pública va a hacer entrevistas. ¿Cuándo se había visto eso? Y en este punto a punto hay que recordar básicamente los 4 puntos que delinea Ernesto Zedillo Ponce de León en su editorial del Washington Post. El número 1, y quizás por eso una respuesta similar a la que le dio a Claudio González, porque Claudio González la llamó pues autócrata. Y el presidente Zedillo hace eco exactamente de lo mismo, aunque con palabras distintas, y dice, está destruyendo la democracia. Y dice, está destruyendo la democracia como punto número 1, y ella lo que hace es responder diciendo, a él nada más le gusta hablarle a las minorías. ¿De qué está hablando? El punto número 2. Claudia Sheinbaum quiere volver al partido único autocrático. Ella no quiere una verdadera división de poderes. Y fíjense ustedes, yo sí logré una reforma. Y ahí como bofetón que le conteste, le dice, ay, amigo, ¿de qué reforma hablas? O sea, amiga, no te estás viendo, date cuenta. Porque aquí no hay divorcio entre pueblo y gobierno, como era en el pasado. Entonces, la reforma al Poder Judicial es parte de este proceso de transformación. Hay algunos comentócratas que se burlan porque digo, esto va a ser ejemplo para el mundo. El tercer argumento del expresidente Zedillo es que una mayoría inconstitucional es la que le dio justamente a Morena la capacidad de cambiar su reforma judicial. Pero vamos a ser de verdad, ahora sí, un poquito elocuentes, porque aquí cada quien miente a según le conviene. Esta mayoría anticonstitucional de la que habla Zedillo es la misma que no se convirtió en mayoría cuando él le entrega el gobierno a Vicente Fox. Esta fórmula se aplicó en los años de la transición del 2000, como en la del año 3 años después y demás. Ha sido la única regla que ha aplicado el INE. Es una fórmula. Y ahora sí, que Zedillo científico y Claudia Sheinbaum científicos, los dos saben muy bien que se siguió una regla aritmética, que de hecho el antidemócrata, como le llama siempre Zedillo, Andrés Manuel López Obrador, quiso cambiar. Yo lo que me pregunto es por qué Zedillo en esos momentos andaba cuidando su silencio sepulcral como un enardecido y simplemente no abrió la boca, ni el 5 de febrero, ni cuando propone esta nueva reforma electoral que venía en el plan C, ahí no hablaba. Total.
Y como último punto dice, si Claudia Sheinbaum quiere parar esta crisis constitucional, tiene que negociar. Y ahí sí surgen las preguntas desde la mañanera e incluso uno termina cuestionándose. El día de mañana va a ser la definición del resto de los magistrados alineados y no alineados con la 4T, que son la minoría, son solamente 3, y el resto que han sido el círculo cercano a Norma Piña. Si ellos dicen, vamos a asumir el proyecto del ministro Alcántara, bueno, ya podríamos estar hablando de que se puede vislumbrar una crisis de constitucionalidad, pero para que exista la crisis tenemos que ver qué es lo que hace el Ejecutivo. Pero ya desde el domingo, por ejemplo, cuando uno lee la entrevista que le hacen al ministro González Alcántara, también hablándole al público del extranjero, al New York Times, esta entrevista enorme con esta foto tan bonita en su biblioteca, tan docta diría yo, bueno, ocurre justamente en el otro diario que incide sobre el pensamiento, pues yo diría que liberal estadounidense, y ahí expone que una salida a la crisis podría ser, pues, hacerle caso al proyecto del ministro. Primero, si están buscando una salida a la crisis y ese fue un proyecto para encontrar salida a una crisis que todavía no existía, lo que se estaba haciendo es negociar desde la Corte, y la Corte, si la queremos verdaderamente autónoma, no negocia. De hecho, por eso insistió mucho la presidenta, no negocia y no legisla. Que no pueden estar por encima del constituyente, que está también representando al pueblo de México. Deciden. Si votan todos a favor de el proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Entonces, esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional. Bueno, vamos a ver qué dicen los 8. Entonces, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo de México. Y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, no es la presidenta de la República. Son los 8 ministros. Bueno, y si uno cree que a Zedillo le fue, pues no sé, dejen ustedes a la gorda en tobogán, como a la gorda en dulcería, que se empieza a atragantar con todo y con nada a la vez, no le quiero decir lo que le pasó al ministro González Alcántara. Pues a él de plano le dijo que estaba muy mal de sus principios. Qué bueno que aclaró que eran los judiciales, porque entonces de verdad ya le dijo, híjole, imagínate que estás mal de tus principios, pues entonces ¿quién eres? Bueno, este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Y como le digo yo, con toda sencillez, esto no viene más que a abrir completamente la discusión, a ubicar a los mexicanos en 2 bandos muy claros, y pareciera que ambos bandos se sienten cómodos en donde están. Eso también hay que partir del hecho. En la mañanera de los jueces podemos ver retomados estos argumentos. El conceder las suspensiones, pues no es un delito.
por el que tenga que aperturarse una carpeta de investigación e instruir en alguna causa penal a este tipo de servidores públicos. De hecho, es una obligación de los jueces pronunciarse, ya sea porque se lo soliciten y eventualmente, y en muchos de las hipótesis de los distintos casos, les resulta obligatorio pronunciarse de manera oficiosa, es decir, sin que se les solicite la suspensión. Entonces, para ellos es una obligación, y si nosotros vivimos en un Estado de Derecho que se rige bajo el principio de legalidad, donde la ley es la ley, y eso es justamente lo que debe ordenarse, observarse y cumplirse por parte de los juzgadores. Entonces, creo que sería una medida muy desafortunada si hubiera ese tipo de persecución en contra de los jueces o de las personas juzgadoras por cumplir con su trabajo. Pero también, y yo insisto, con una renuncia a, pues yo diría que a un discurso que podamos absorber como, pues sí, como ciudadanos de la calle, pues. Así fueron los argumentos en la mañanera de los jueces, que evidentemente tratan de ir respondiendo una por una todos los alegatos de Claudia Sheinbaum. Pero si se concede la suspensión, por supuesto que una de las partes o las partes que están señaladas en el juicio de amparo como autoridades responsables están obligadas a su cumplimiento. Compartan o no las razones aludidas por el propio juez o por los propios magistrados. Ese es su deber. Las conversaciones democráticas así son. Las conversaciones democráticas no se agotan. Los jueces y juezas vamos a participar responsablemente a través de las resoluciones en este debate, pero los poderes públicos pueden eventualmente responder lo que digamos los jueces. Aquí en la democracia es muy difícil hablar de últimas palabras. No hay últimas palabras, los debates continúan, la gente tiene todo el derecho de participar en estas discusiones, en estos debates. Por supuesto, ese derecho le asiste también a las personas que detentan los poderes públicos. Los jueces dirán lo que tengan que decir, las personas responderán lo que tengan que responder de la manera institucional que corresponda. Pueden responder con recursos y pueden responder también modificando la ley. Cada poder le corresponde una potestad, le corresponde una autoridad y puede actuar dentro de esos márgenes. Para acabar pronto, la conversación no está cerrada. Si nos quedamos callados, es como si decidiéramos no participar en un debate que nos atañe a nosotros, por supuesto, pero que atañe a todos. Entonces, es momento de que todos tengamos la información que necesitamos. No sé si este diálogo va a continuar con la presidencia o si va a continuar con otras instancias que se han pronunciado y otras personas que se han pronunciado. Mi deseo es que así sea, porque ellos, de hecho, argumentan que hay una persecución penal, es decir, la existencia de un gobierno autoritario. ¿Por qué? Porque traduces un pleito político, de visiones políticas, para perseguir con la ley a tus enemigos. Eso es lo que hacen las autocracias. Problemática. Hablo en plural porque represento, si bien ven aquí a una persona, represento a todos y a todas las jueces y juezas sin adscripción. Yo pertenezco a una generación de jueces y juezas que resultamos vencedores de un cuarto concurso de oposición para seleccionar a jueces y juezas laborales especializadas en materia laboral pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. Esto ocurrió hace 2 años, para ser exactos, en diciembre del 2022 nosotros tomamos protesta, ya resultando vencedores o saliendo publicado en el Diario Oficial de la Federación la lista de quienes resultaron vencedores. Se hace la protesta constitucional en donde ya juramos pues respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Me resulta muy importante destacar en estos puntos, en particular,
que este concurso al cual donde yo resulté vencedora fue un concurso abierto de oposición. ¿Qué significa que sea un concurso abierto? Participamos todas y todas las personas que queríamos y que reuníamos los requisitos para poder estar en esa convocatoria. Por ejemplo, en mi caso en particular, toda mi carrera profesional fui litigante y también me dediqué a la docencia. Al reunir los requisitos, así también como la capacitación, porque es importante comentarles que no solamente reunir ser abogado o los requisitos de experiencia, que pedían como 5 años mínimos en la materia laboral, también se nos requerían cursos de capacitación y especializaciones que la propia Escuela Federal de Formación Judicial impartía. A cargo de la Escuela Federal estuvo también el proceso de selección de este concurso, en donde participamos aproximadamente 2,000 personas interesadas, de las cuales 1,260 fueron las seleccionadas para concursar, y de estas solamente resultaron vencedoras alrededor de 54. De estas, la mayoría fueron mujeres y 15 hombres, y el resto fuimos mujeres. ¿Por qué? Pues porque el Consejo también siempre previó que para la implementación de esta reforma se cuidara la equidad de género, ¿sí? La inclusión de las personas juzgadoras y que pudiera haber equidad de género en esta implementación. Entonces. Y en el tema, el último tema que es muy relevante, de dedocracia, dedazo contra democracia, o 8 ministros contra voluntad popular en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ellos dicen no se hagan bolas, 8 no son 8, sino que 8 son la defensa contra los legisladores que intentan privar de derechos a los mexicanos, porque la Constitución no quita derechos. Y como lo decíamos desde la semana pasada, pues 2 universos que simplemente no se ven, no se entienden, no se reconocen. A ti y a todos los juristas de la humanidad, no solo del país, de la humanidad, a que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución. Eso solo lo puede hacer el legislativo. No tiene ninguna atribución del legislador el Poder